Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. A Dios doy las gracias porque me permite presentar otro mensaje de la palabra de nuestro Señor. Antes que todo, vamos a dirigirnos al Señor en oración para pedir su dirección. Padre Celestial, estamos nuevamente dirigiéndonos ante ti, porque tú eres el que nos diriges a través del Espíritu Santo en la presentación del mensaje divino. Gracias, Señor, que sea para honra y gloria tuya, que sea para nuestra edificación, que sea un mensaje comprensible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estoy transmitiendo nuevamente a través de El Alumbrador Cristiano. Te daré lo mejor, es mi programa. Es un programa especial que ya tengo más de un año de estarlo transmitiendo. Antes de dar las indicaciones del mensaje de este día, quiero dirigirme a ustedes en algo especial. Hoy por la mañana, mi esposa y yo asistimos a una reunión del Comité Internacional de los Encuentros Iberoamericanos que tuvimos en el Hotel Agape en la ciudad de Sonsonate, donde se va a realizar este evento. Está más o menos como partiendo de la ciudad de San Salvador como a hora y media, de aquí donde yo vivo a 1 hora y 10 minutos lo más. Este evento se va a realizar aquí en El Salvador del 10 al 15 de octubre año 2022. De manera pues que desde ya todos aquellos que quieran asistir están invitados. En el mes de abril, la primera quincena, se va a publicar ya información bien específica en relación a este evento. Pero si usted, yo le digo ya la fecha, si usted quiere venir y comprar su boleto anticipadamente, es del 10 al 15 del mes de octubre, año 2022. Posteriormente les daremos información que concierne a estos eventos. Será el 36º Encuentro Iberoamericano, o sea, número 36. Bueno, en cuanto al tema, ustedes ya saben perfectamente que estoy tratando la serie sobre la adoración. Y estoy tratando el tema de los verdaderos adoradores, lección 25. Hoy vamos a ver la parte 2. Y también quiero adelantarles que ya estoy por terminar esta serie. Creo que será 1 o 2 lecciones lo más que les presentaré. El otro miércoles les diré si será la última o habrá otra lección más. Quiero decirles que el otro miércoles les voy a anunciar el nuevo tema que les estaré presentando siempre a través del Alumbrador Cristiano y siempre a través de mi especial programa Te daré lo mejor. Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte del tema Los verdaderos adoradores, lección 25, parte 2. Les resumo
lo que ya hemos visto. Hemos visto, aparte de la introducción, quiénes son los verdaderos adoradores, los que son hijos de Dios, los que escuchan su palabra, los que creen en Él, los que toman la decisión de servirle, y hemos llegado hasta los que confiesan su fe en Jesús. Y vamos a ver la última parte, tomando en cuenta el resumen de estas dos lecciones. Bueno, hablando de los que son sepultados, esa es la otra parte que vamos a ver. Los que son sepultados y levantados con Él, esos son también los verdaderos adoradores. Cuando nosotros aprendemos de Jesús, llegamos a creer en Él, nos arrepentimos con un corazón resuelto a vivir para Él, confesamos nuestra fe en Él y somos bautizados para poder ser perdonados. Nuestros pecados serán lavados y seremos salvos. Miren lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego en 1 Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo es uno de los requisitos de Dios que tenemos que cumplir para recibir la salvación. El bautismo no es opcional, el bautismo no es para niños, el bautismo es para personas pecadoras. Los niños le pertenecen a Dios, mientras un niño no peca, siempre le pertenecerá a Dios. El bautismo no es un acto por medio del cual nos lavamos de los pecados. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros pecados son lavados por la sangre de Jesús. Dice en Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, noten, con su sangre. Entonces vemos que por medio de someterse a la crucifixión, Él pagó la deuda por nuestros pecados. Dice en 1 Pedro 1, versos 18 y 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, para que pudiéramos ser hechos nosotros justos. Miren lo que el apóstol Pablo expresa en 2 Corintios 5:21. Consiguió nuestra salvación por medio de lo que se le hizo cuando obedientemente se sometió a la muerte en la cruz. Dice en Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego pasemos a Hebreos 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren qué claro, los que le obedecen. De manera similar, obedecemos en el bautismo.
no como algo que nosotros hacemos, sino como algo que se nos hace. El bautismo es algo a lo cual nos sometemos. Por eso evangelizamos a las personas, les enseñamos el evangelio puro y son las personas las que deciden. A las personas no se llevan a la obediencia a la fuerza, obligadamente, sino que las personas lo hacen por plena convicción de que reconocen sus pecados. En el bautismo nos sometemos, por decirlo así, a una cirugía espiritual, es decir, la remoción de nuestro pasado pecaminoso. Esa es la realidad. Por eso también el apóstol Pablo dice en Colosenses 2, versos 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Podemos decir pues que Jesús es el cirujano. Jesús es el cirujano, Él realiza la operación, nos sometemos a Él con fe de que hará lo que ha prometido. Es decir, que nosotros podemos ver pues que en el bautismo nos sometemos a las manos de otra persona, de la manera como Jesús se sometió a las manos de otros cuando Él fue crucificado. Entonces nosotros podemos ver pues, que en el bautismo somos sepultados en la muerte al pecado y levantados con Cristo para vivir una vida nueva. Claro, todo esto hay que entenderlo desde el punto de vista cuando la persona quiere buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios, su voluntad escrita. Las personas que no les agrada en ningún momento la voluntad de Dios hasta se burlan, se ríen de todo esto. Hay que tener una mente espiritual para poder entender estas declaraciones. Porque miren lo que dice en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y otra vez en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús relacionó el bautismo con la salvación, no como medio para producir la salvación, sino como requisito para poder recibir la salvación. El apóstol Pedro enseñó la misma verdad, y así leemos en 1 Pedro capítulo 3, versos 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Por qué?
porque cuando Noé construía el arca, una nave como de unos 120 metros de 20 codos, unos 40 metros de largo, se reían de él, porque la estaba construyendo en tierra seca. No creían el diluvio que iba a venir. Noé fue obediente a las ordenanzas que Dios le dio para que construyera esta arca. Por eso dice el verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos? A menos que nazcamos de agua y del Espíritu, no estaremos en el reino de Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu ha traído la verdad. En Juan 16, 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es pues la palabra que da vida. Por eso en el Evangelio de Juan dice en el capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y entonces pues nos libera del pecado. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad en Cristo, la verdad que lleva a la salvación. El inicio de la vida en Cristo es esa vida de salvación, no una verdad de tipo político degenerada. No habla en ningún momento de eso. Por eso nosotros tenemos que ver pues que el agua es el agua del bautismo. Dice en Hechos 8, 38 y 39, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Luego, aquí mismo en Hechos capítulo 8, verso 12, hablando de lo que hizo Felipe, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe predicó el reino de Dios cuando las personas creyeron. Estas personas se bautizaron como resultado pues de esa predicación. Evidentemente respondieron con el fin pues de entrar en el reino del cual Felipe estaba predicando. Entonces creyeron al mensaje de Felipe acerca de Jesús. Dice en Hechos 8:5 de la siguiente manera: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mensaje pues que predicó con la ayuda del Espíritu. Por eso aquí en Hechos capítulo 6, versos 3 y 5 dice: buscad pues
hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón de Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, que estaba obrando por medio de él. Pues el resultado que se dio fue que fueron bautizados. De esta manera nacieron del agua al ser bautizados, nacieron del Espíritu al ser llevados a la obediencia por el Espíritu que obraba por medio de Felipe. Entonces, ¿qué vemos? Que por medio de la respuesta de ellos a la predicación de Felipe, entraron en el reino de Dios. Le repito, por medio de la respuesta de ellos a la predicación de Felipe, entraron en el reino de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que los siervos de Dios lo que hacemos es predicar, enseñar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Cristo Jesús. Y lo que las personas hacen es someterse a obedecer a Cristo Jesús, no al que predica. Eso nunca es de esa manera, porque entonces estamos predicando a los hombres y no a Cristo Jesús. Como resumen puedo decir lo siguiente: que Dios no acepta la adoración de todos los que buscan adorarle. Para que nuestra adoración sea acepta, tenemos que ser sus hijos. ¿Hijos? ¿Qué clase de hijos? Hijos salvos, salvos de nuestros pecados. Eso es lo que usted tiene que entender a través de todos los mensajes que presenta la palabra de Dios. Nos convertimos en sus hijos por fe, cuando somos bautizados en Cristo Jesús y nos vestimos de Él. Miren qué hermoso. Sus hijos tienen que adorarlo en espíritu y en verdad para ser aceptados por Él. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender, hermanos. La adoración a Dios es una de las experiencias más grandes que la vida puede ofrecer. Tenemos que estar seguros de que nuestra adoración es aceptable a los ojos de Dios. Podemos estar seguros de que Dios aceptará nuestra adoración si somos sus hijos fieles que están llegando a Él en una forma que le agrade rotundamente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, y eso es lo que nosotros, los siervos de Dios, debemos de continuar predicando continuamente. De lo contrario, estaremos predicando nuestros propios conceptos, y Dios me libre, por lo menos a mí, y yo sé que a muchos siervos de Dios, íntegros, entregados a la predicación, lo que queremos es predicar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pasando a otro aspecto muy importante acerca de la autoridad para las prácticas en la adoración de hoy. Y yo digo de hoy, pero es las prácticas en la adoración de todos los tiempos desde que la iglesia fue establecida
en el primer siglo. Podemos saber lo que es aceptable en la adoración porque Dios ha revelado lo que hemos de hacer. A continuación le voy a presentar 4 preguntas basadas en principios bíblicos que nos ayudarán a ilustrar cómo podemos determinar si una práctica es correcta o incorrecta. La primera pregunta es, ¿lo ha ordenado Jesús? Esa es la primera pregunta. Basado en la autoridad que le fue dada, Jesús les dijo a los apóstoles que les enseñaran a sus discípulos que guarden todo lo que les había mandado. Miren lo que dice en Mateo 28, versos 18 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad les dada en el cielo y en la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? Que los mandamientos de Jesús no son opcionales. Hemos de obedecer todos sus mandamientos. Si guardamos menos de lo que pidió, quitamos de lo que Jesús ordenó. Si hacemos más de lo que pidió, estamos guardando lo que tuvo su origen en el hombre y no en Jesús. Entonces, toda la verdad, esto es, toda la doctrina de Jesús, la cual ha sido revelada. En Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los que añaden a esta verdad están negando el hecho de que todo ha sido revelado. Como quien dice, no se completó la revelación en el primer siglo. Esa es la posición en la cual se ponen. Los apóstoles y los ancianos de la iglesia enviaron una carta a los gentiles aseverando que ellos no habían dado órdenes. Mire en Hechos 15, 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es decir, no dimos órdenes con respecto a la circuncisión y el guardar la ley de Moisés. Los gentiles cristianos no habían de guardar ciertas prácticas porque no habían recibido instrucciones de guardarlas. Dios les dio muerte en el caso de Nadab y Abiú, porque hicieron lo que Él nunca les mandó. Dice en Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Los tratos que Dios tuvo con personas en el Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros. Por ejemplo, dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Luego dice en Romanos 15:4,
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Segunda pregunta. ¿La ha prohibido Jesús? Le repito, ¿la ha prohibido Jesús? Si hacemos cualquier cosa que Jesús ha prohibido o condenado, violentamos su autoridad. Por ejemplo, considere la amonestación de Hechos 15:29. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No obstante, Jesús no ha prohibido específicamente todo lo que debemos evitar. Esto es una realidad. Tercera pregunta. ¿Ha hecho Jesús una escogencia, o sea, una elección? Pues, si Jesús ha hecho una escogencia en cierto ámbito, estamos limitados a lo que escogió en ese ámbito. Su escogencia es autoritativa y también es restrictiva. Si esto no fuera así, entonces lo que Él escogió no tiene ningún valor. Lo que nosotros escojamos hacer sería tan aceptable como lo que Él escogió. Los mandamientos que enfáticamente prohíben alguna práctica son innecesarios cuando Él ha aseverado lo que ha de hacerse. El hecho de que algo ha sido escogido para hacerse excluye cualquier otra cosa. De lo contrario, Jesús no necesitaba revelar lo que escogiera. Hemos de respetar, pues, hermanos y hermanas, su escogencia y no añadirle. Cuarta pregunta. ¿No ha hecho Jesús alguna escogencia o alguna elección? Pues, si Jesús no ha hecho ninguna escogencia o elección en cierto ámbito, tenemos libertad de seguir nuestros deseos y de poner en práctica nuestras propias opciones. Los principios anteriores pueden ser entendidos al aplicarlos, por ejemplo, a la Cena del Señor. Y de esto hemos estudiado, hermanos y hermanas, vastamente. Usted lo comprende con facilidad. Primeramente, ¿qué ha ordenado Jesús? Ordenó el uso de pan y de vino. Miren lo que dice Mateo 26, versos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Luego en 1 Corintios prácticamente está repitiendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? En segundo lugar, primero le pregunto a usted, ¿qué ha ordenado Jesús? Ordenó el uso del pan y del vino. Segundo, ¿prohibió Jesús algo? Bueno, Jesús no prohibió nada con respecto a la Cena del Señor. Sin embargo, esto no nos da libertad de añadir lo que deseemos a la Cena del Señor. Número 3. ¿Escogió Jesús algo? Él escogió el pan y el fruto de la vid. Ya lo hemos visto en la cita que hemos citado de Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que estamos limitados a esta
escogencia, esa es una realidad, estamos limitados. Cualquier otro alimento y bebida, como por ejemplo, usted pudiera decir, se nos olvidó comprar, tener harina de pan y preparar correctamente el pan sin levadura, y decir vamos a usar tortilla o vamos a usar XYZ galletas, son millones de galletas las que hay. Se nos olvidó el jugo de la uva, entonces vamos a usar leche de soya, vamos a usar jugo de mandarina o de naranja. No podemos incurrir en esta situación. ¿Ven? Estaremos actuando con nuestra propia autoridad, sin la autoridad de Jesús. ¿Ve? No podemos proceder así de esta manera. Y cuarto, hay ámbitos en los que Jesús no hizo una escogencia. Y yo le explico sobre esto. Por ejemplo, Él no especificó la clase de recipiente con el cual beber el fruto de la vid. O sea, si era de vidrio, si era de madera, si era de plástico, si era de metal, si era de barro. No especificó. No es de tener cuidado al respecto. El hecho de que Él no escogiera algo en este caso nos da la libertad de usar cualquier tipo de recipiente que consideremos como el mejor. Si Jesús hubiera escogido un recipiente de madera, usar otra clase de recipiente quebrantaría su autoridad, y que Él hubiera dicho solamente en esta clase en recipientes de madera podemos tomar el jugo de la uva. Pero no, eso no lo ha enseñado nuestro Señor. Lo que ha enseñado claramente es pan sin levadura y el jugo de la uva. Esa es una realidad. Por eso yo hago un llamado a la hermandad aquí en mi nación y en todas las naciones de habla hispana donde entienden mi idioma, que seamos celosos, hermanos, que seamos cuidadosos, no caigamos por la albarda de que, si el Señor nos perdona, si el Señor es misericordioso, y Él sabe que no pudimos comprar el jugo de la uva, no pudimos tener la harina. No hagan eso, hermanos, porque la voluntad de Dios tenemos que respetarla. Yo termino diciendo lo siguiente, hermanos. Si Jesús ha escogido algo, no hay necesidad de establecer lo que no ha de hacerse. Le repito, si Jesús ha escogido algo, no hay necesidad de establecer lo que no ha de hacerse. Tenemos que ser celosos, hermanos, en cuanto a la doctrina. Ya hemos visto este tema. Si Jesús es bien claro en que el desarrollo y elaboración de nuestros cantos espirituales son con nuestro entendimiento y con el corazón, tenemos que entender que Él no autoriza el uso de los instrumentos musicales en nuestra adoración y tenemos que respetarlo. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Yo le animo, hermanos y hermanas, a que seamos celosos de la doctrina de nuestro Señor, pero que también no solo seamos doctrinales, sino que seamos espirituales, que seamos muy espirituales en lo que Dios demanda de nosotros. Vamos a siempre ponernos en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tú y nadie más que tú
nos permites el que tu palabra sea predicada. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Gracias porque me has permitido ya casi llegar al final de ellas y que sean de mucho beneficio para la hermandad, empezando conmigo mismo, Señor. Gracias por ello. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre, quiero aprovechar estos minutos que me quedan. Recuerden, el encuentro 36º iberoamericano de las Iglesias de Cristo aquí en la República de El Salvador se estará realizando con la ayuda de Dios, por supuesto, y el permiso de Él, del 10 al 15 de octubre año 2022. Dentro de unas 2 semanas a lo sumo va a haber información completa a través de las redes sociales. Esté pendiente, hermano, hermana, que desee asistir. Va a haber una información completa. Yo sé que todavía hay inquietudes en cuanto a algunos aspectos que se requieren, pero esa información ustedes la van a tener. Recuerden pues la fecha del 36º Encuentro Iberoamericano en la República de El Salvador. Va a ser del 10 al 15 de octubre, año 2022. Les esperamos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.